Gracias. Ya, bueno, gracias por hacerme acuerdo. Entonces, ya habíamos visto este ejercicio. Ahora lo que vamos es a resolver este sistema de ecuaciones. Acá tenemos un sistema de ecuaciones cualquiera y vamos a resolver. Entonces, voy a copiar esta misma matriz acá. Voy a poner acá. Calcule la matriz inversa de A. Y aquí tenemos nuestra matriz A. Y esta. La matriz inversa de A. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es convertir la matriz A en una matriz inversa. Es decir, que nosotros vamos a hacer esta operación. Vamos a obtener la matriz A, la voy a copiar acá. Tenemos que es 1, menos 1 y 0. Acá tenemos que es 0, 2 y 1. Acá tenemos que es 0, 3 y 2. Entonces, esta es la matriz A. Voy a poner aquí la matriz A. Y por el otro lado, aquí voy a hacer una rayita. Y voy a tener la matriz identidad. ¿Ya? Entonces, y sabemos que esta es la matriz identidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es convertir esta matriz, la queremos convertir en una matriz identidad. Es decir, que vamos a procurar en el lado izquierdo, tengamos aquí 1, 0, 0, vamos a tener 0, 1, 0, y acá 0, 0 y 1. Y el resultado que vamos a tener de este lado sería la solución a un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, este sería, perdón, aquí, todo esto sería la matriz, esta sería la matriz inversa. Esta sería la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, este es el procedimiento que dice Gauss. Es el método de Gauss. ¿Sí? Tomar la matriz A, la que nosotros tenemos, la multiplicamos, o sea, no es que la multiplicamos, sino es que la operacionalizamos con la matriz identidad hasta que la matriz A se convierte en la matriz identidad y el otro extremo se convierte en la matriz inversa. Entonces, esto es lo que se conoce como el método de Gauss. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mediante operaciones dales. ¿Qué eran las operaciones elementales? ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos los tipos de matrices? Había una matriz que se llamaba operaciones elemental. ¿Se acuerdan esa definición de la matriz elemental? A ver, la señorita estrella del curso, la señorita que sacó 9. ¿Se encuentra aquí? Gabriela. ¿No se encuentra Gabriela? A ver, Sonia. ¿Se encuentra? Sonia sí se encuentra, ya la vi. Gabriela no está, ¿sí? Sonia, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. A ver, Sonia. ¿Me puede decir en qué consiste una operación elemental? Eso ya lo habíamos estudiado nosotros en el primer parcial. ¿En qué consiste una operación elemental? Es una matriz que se obtiene de
de la matriz de identidad. Ya, se obtiene la matriz de identidad, ¿ya? Por ahí va la definición. A ver, Kerly, ayúdale. Kerly. Kerly, ¿se encuentra? Sí, profe. A ver, Kerly. Se dice que es un conjunto de matrices que se obtiene multiplicando por la matriz identidad. Ya. Es decir, que nosotros podemos hacer un cálculo. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de la matriz elemental, podemos decir a toda esta fila la vamos a multiplicar por 3, por ejemplo. Entonces, ahí que estoy haciendo una matriz elemental. Estoy usando una matriz elemental. O a toda esta matriz, a toda esta fila, le voy a restar menos 1. Estoy haciendo una operación elemental. O a toda esta matriz le voy a restar, le voy a restar 2 multiplicado 1, por decir. Entonces, esas son operaciones elementales. O sea, afectaciones que se hacen a todas las filas o a todos los renglones de manera simultánea. Entonces, en esto consiste el método de Gauss. Entonces, les repito, el método de Gauss lo que hace es resuelve al sistema matricial mediante operaciones elementales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a hacer esta operacionalización. ¿Ya? Vamos haciéndolo de manera conjunta con el PowerPoint para que ustedes vayan haciendo los cálculos en su computador también. Primero, lo que tenemos que hacer es que esta matriz se convierta en una matriz identidad. ¿Cuál es la característica que tiene la matriz identidad? De que el primer elemento va a ser 1. Entonces, ya hemos logrado, o sea, ya en este caso el ejemplo nos da la misma matriz 1. Entonces, por ahí estamos bien. Entonces, el primer elemento es 1. Esto lo voy a borrar. Como el primer elemento es 1, el siguiente paso que nosotros vamos a realizar es conseguir que los elementos que se encuentren por debajo de esta columna sean ¿cuánto? Sean 0. Es decir, nosotros tenemos que hacer que esto se vuelva 0 y que esto se vuelva 0, ¿no? O sea, vamos a transformar. Este 0 está ahí, ya no pasa nada, chévere, no pasa nada. Ahora, al que tenemos que convertir es a este menos 1. A este menos 1 lo tenemos que convertir en ¿cuánto? En 0. Entonces vamos a buscar una operación elemental que me permita convertir al menos 1 en 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al tercer elemento, que es 0, ya, el segundo elemento, lo que vamos a hacer, vamos a sumar la fila 2, lo sumamos a la fila 1, y lo ponemos como la fila 2, es decir, vamos a hacer menos 1, más 1, 0, 2 más 0, 2, 3 más 0, 3, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta partecita de acá para que sepan cuál es la primera operación elemental. Y le voy a poner primera operación elemental. Lo que voy a hacer en esta primera, voy a sumar ¿ya? Ahí se ve. Ya, entonces aquí tenemos F1 más F2
Entonces, aquí, ¿cómo trabajamos este elemento? No pasa nada. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? 1, pues siendo la fila 2. ¿Cuál es la fila 2? Esta es la segunda fila. A la fila 2 le voy a sumar la fila 1. Y con eso que obtengo, la fila 2. Y hago lo mismo para cada uno de los otros elementos. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 0. Los otros elementos van a ser idénticos, ¿no? No va a pasar nada. Son los mismos elementos. Y acá también van a ser los mismos elementos, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ahí hemos hecho la primera operación elemental. ¿Qué hemos logrado con esto? De que La tercera se fila se parezca. copia idéntico. La tercera fila es que la operación elemental solamente le estamos haciendo a la segunda fila. La tercera fila no pasa nada. Profe, Por eso le digo, ¿puede repetir lo que acaba de hacer ahorita, por favor? ya, ¿qué hicimos? Estos se llaman operaciones elementales, ¿no? Estas operaciones elementales consiste en transformar a la matriz A en una matriz identidad. Y de esa manera obtenemos del otro lado de la ecuación a la matriz inversa, que es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que el primer elemento se vuelva 1. Ya hemos logrado que el primer elemento se vuelva 1. ¿Sí ven? Tenemos 1 y 1. Perfecto. Entonces ahí está bien calculado. Nos dio la matriz identidad. O sea, tenemos el primer elemento. Ahora tenemos que ver que todos los elementos que estén debajo de esto se vuelvan ceros. ¿Sí? Si no lo son, tenemos que hacer los cálculos que sean necesarios mediante operaciones elementales para que esto se vuelva 0. 0 y 0. Entonces, aquí está 0, no pasa nada. Entonces, esta fila la copio idéntico, ¿sí? Aquí está la misma fila, y esta fila de aquí también la voy a copiar idéntico, porque no le voy a hacer ninguna operación elemental a la fila 3. O sea, la fila 3 es la misma operación porque no le estoy haciendo ningún tipo de cálculo. Para la fila 2, a esta sí le voy a hacer la primera operación elemental. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la fila 2 más la fila 1. Fila 2 más fila 1. Entonces tenemos, lo voy a poner acá mejor. Así lo voy a poner. Menos 1 sería menos 1 más 1. Eso me da igual a 0. Acá va a ser 2 más 0 igual 2. Acá va a ser 3 más 0 igual 3. Acá va a ser igual 0 más 1 igual 1. Aquí va a ser 0 más, voy a poner espacio porque no me haga error, 0 más, no, perdón, 1 más 0 igual 1. Y finalmente, aquí vamos a tener 0, 0 más 0 igual 0. ¿Ya? Entonces, esta es la primera operación elemental que estamos haciendo. A la fila 2, esta es la fila 2, le estamos sumando la primera fila. Y tenemos la nueva fila 2. Entonces, con esto mi matriz va a ser 1, ¿ya? Entonces, tenemos así. Y aquí sería esto 0, 2, 3, 1, 1, 0. ¿Ya? Y ahí tendríamos nosotros nuestra primera iteración. ¿Sí? Eso, ya tenemos hecho nuestra primera iteración. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, la
¿Cómo se hace la operación de la segunda fila en Excel? O sea, no vi la forma. Podría repetirla si no es mucha molestia. Economista tiene el audio desactivado. Oh, disculpen, había tenido desactivado el audio. Ya, perdón. Ya, ahí nosotros calculamos. La pregunta que decía el compañero, ¿cómo lo calculas? Simplemente estamos sumando. Esta es la operación elemental que estamos realizando. Estamos sumando la fila segunda, a la fila segunda, a la fila segunda le estamos sumando la primera fila. ¿Por qué le hago esto? Porque sencillamente quiero desaparecer este menos 1. Quiero que este menos 1 se me vuelva 0. Entonces estoy haciendo menos 1 más 1 igual a 0. Y este cálculo que le hago aquí lo tengo que replicar en cada uno de las otras expresiones. ¿Sí? Economista, yo intenté hacer lo mismo, pero en la segunda me está cambiando. Cuando yo coloqué el 1, el menos 1 más 1 igual 0, me sale ya le doy enter y me sale verdadero, me sale, no me sale el... Comparte la pantalla, comparte la pantalla. Ya listo. Y aquí está. Aquí le coloco, que le borro el igual, Ya, es que le doy enter. no, pues Dígame. señorita, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere calcular o estudiar? ¿Qué quiere hacer usted? Le estoy haciendo así como usted, el menos 1, ya, o sea, le tenía ahí el menos 1, y ahí usted lo que hace es colocarle más 1, y ahí menos 0, y le doy enter y me sale así. Ya, es que lo que pasa, dele doble clic ahí, Ya, ahí aquí. sobre la palabra verdadero. Ya, váyase adelante del... No. Aplasta ese 2 aplasta. El enter 2 veces. Y ahí denle otra vez. Ya, ese, no señorita, regresa allí, regrese, pongan la ecuación en la fórmula. Pongan la fórmula, ya. Borre que el primer igual borre. Y dele un espacio. No, pero regrésese delante del signo negativo. No aplaste escape. Ahí, más adelante. Ahí, borre el igual y aplaste la tecla espaciadora. Ya, enter D. Enter. Ya hice. Ahí lo que está es texto. ¿Ya? Eso es texto. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Y hemos hecho la primera operación elemental. Pero, pregunto, ¿será esta acaso la matriz identidad? ¿Será acaso esta la matriz identidad? No. ¿Ah? No, todavía ¿Será no. esta la matriz identidad? Todavía no. No, todavía no. ¿Qué hace falta? Todavía tenemos que resolver estas partes de aquí adentro, ¿no? Entonces, debemos de hacer otras operaciones elementales. Entonces, vamos a hacer acá la siguiente operación elemental. Para la siguiente operación elemental,
Ya hemos logrado pasar esto. Estamos acá. Tenemos que ver cómo convertir, ¿qué tal? Cómo convertir esto en 1. Nosotros podríamos decir, hagamos un cálculo, simplemente para que esto se convierta en 1, dividamos a todo para 1, dividimos a todo para 2, podría ser, o podríamos reemplazar, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar la fila 2 con la fila 3. Entonces vamos a reemplazar a la fila 2 con la fila 3. Esa es la siguiente operación elemental que vamos a hacer. Entonces la fila 1 sigue siendo la misma, no pasa nada. Sigue siendo la misma fila, no pasa nada aquí. Sigue siendo la misma. Pero dice que la fila 2 va a reemplazar a la fila 3. Y la fila 3 va a reemplazar a la fila 2. Entonces quiere decir que todos estos elementos de aquí van a pasar a ser fila 2. Y todos los elementos de la fila 2 van a pasar a ser la fila 3. ¿Sí? Y ahí hemos logrado aproximarnos un poco más a la matriz identidad. Entonces ahí hemos hecho una segunda operación elemental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Sí Repita estamos esa. claros lo que hemos Por hecho? favor. Dígame. Repite esa No te parte, por entendí, favor. Luis. ¿Qué Por hicimos? favor. Hicimos una nueva operación elemental. En esta operación elemental lo que estamos haciendo, pasar la fila 2, la estamos pasando a la fila 3, donde aquí había una autoforma. ¿Dónde está? Sí. La fila 2 pasa a ser la fila 3. ¿Sí? Y la fila acá. Entonces tenemos así, que esta fila, la fila 2 pasa a ser la fila 3 y la fila 3 pasa a ser la fila 2. Esto es lo que estamos haciendo acá. Entonces, todos estos elementos que están en la parte de abajo pasan al centro. Y todo lo que está al centro pasa abajo. Y ahí tenemos hecha otra operación elemental que nos aproxima más a la matriz identidad. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, economista. Luisa, Sí, ¿contestada la economista. pregunta? Sí. Vamos a ver. Ya, vamos con la siguiente parte. Ahora, lo que vamos a hacer es que se convierta este valor, lo vamos a transformar en 0. Nosotros podríamos decir, podemos mejor transformar este en 0, ¿sí? Podríamos hacerlo. O podríamos decir, este lo transformamos en 1, este lo transformamos en 0. Eso ya queda a discreción, ¿ya? Lo importante es que se debe de ir en cada operación elemental que vayamos realizando, tenemos que ir asegurando que la matriz se parezca cada vez más a la matriz identidad. Entonces, voy a irme por la parte de acá, que se vuelva esto 0. Ahora yo quiero que esto se me convierta en 0. Entonces, pongo acá nuevamente la siguiente operación elemental. Entonces, en la siguiente operación elemental lo que yo voy a hacer es una operación un poquito más compleja. Aquí va a ser un poquito más compleja la operación, pero al fin y al cabo es una misma operación elemental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la fila 3, es decir, a esta fila,
Le voy a restar a esta fila, le voy a restar la fila 2 multiplicada por menos 2. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Como este es 1, le multiplico por menos 2, se me vuelve 0. Entonces, y la fila 1 y la fila 2 no le pasa nada, sigue siendo la misma. Entonces voy a copiar idéntico. Ahí no, porque ahí no voy a hacer ninguna afectación. La operación elemental se la voy a hacer a la tercera fila únicamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a poner fila 3. ¿Qué elemento tengo en la fila 3? Al 0. Menos 2 veces que multiplica a 0, me da igual 0. ¿Sí? No pasa nada. Para que no les saque el problema de que es verdadero o falso, pongan un espacio, ¿no? Voy a repetir acá. A la fila 3, ¿cuánto es el elemento de la fila 3? 2. Le voy a restar, ¿a quién? 2 veces el valor que tengo en la fila 2. ¿Cuánto tengo el valor en la fila 2? 1. Por 1. Y esto me va a dar igual 2 menos 2, 0. ¿Sí? Me vengo acá, al siguiente elemento. Tengo en este caso la fila 3. ¿Cuánto tengo en el elemento de la fila 3? Tengo 3. Menos 2 veces la fila 2. ¿Cuánto es el elemento de la fila 2? 2. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 1. ¿Sí? Lo que hacemos, 3 menos 2 por 2, 4. Entonces 3 menos 4, menos 1. Hacemos lo mismo acá. En la fila 3 tenemos que es 1, que menos 2 que multiplica a 0. Entonces esto me va a dar igual a 1. Sigue siendo 1. Para el elemento de acá va a ser exactamente el mismo resultado porque tenemos los mismos términos. Y para la final vamos a tener 0 menos 2 veces que multiplica a 1. ¿Ya? Le tendría que mi nueva matriz sería, a ver, acá lo puse en 2. Aquí sería aquí este menos 2 veces el de acá. ¿Ya? Y lo que hago, y tengo directamente mi matriz que se va asemejando cada vez más a la matriz identidad. ¿Sí ven? He hecho 1, 2, 3 operaciones elementales y estoy pasando de mi primera matriz a una matriz que cada vez se parece más a la matriz identidad. Entonces tenemos que esto, solamente me faltan estos dos elementos en convertir en la matriz identidad. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Nos daría tiempo para poder ¿Alguna resolver pregunta? los dos. Por favor. Ya hagan los cálculos, vayan haciendo los cálculos. Profe, ¿puede subir un poquito la primera operación elemental que hizo? Acá. A ver, voy a... La primera, Ahí, para que se vea más grande el la F2 pantalla. más Ahí. F1. Ya, ya, nada, Ahí ya. están, ahí están todas las operaciones elementales. No quisieron entrar en la copa esos panas.
¿Ya? ¿Qué tal? Buenos días. Ya, a ver, entonces, coméntenme. ¿Ya se equipararon todos? Aún nos falta un poco, por favor. A ver, un segundo. Dele, dele. Gloria, ¿cómo va usted? Ya Señorita estoy, Gloria. sí, ya estoy haciendo ahorita eso. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Sí está entendiendo? Sí, economista. Ya. Ya les vamos a mandar unas tareitas para que practiquen esto, en papelito. Unos 10 ejercicios de matriz inversas que hagan, comienzan a coger fineza. Con unos 20 o 30 que hagan, ya se vuelven papelito en calcular el método de Gauss. 20, 30, ¿por qué no 50, bro? Ya, también podemos mandarles los 50, no hay problema. No Bastante. exagere tampoco, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la siguiente operación elemental porque todavía no hemos obtenido nuestra matriz de identidad. Nos falta este proceso de convertirlo en la matriz identidad. Entonces aquí la pregunta, ¿qué operaciones vamos a hacer? Eso es lo que hay que escoger. La forma más viable para que eso se vuelva, porque uno dése en cuenta de que estamos haciendo cálculos que cada vez nos hace que la matriz se vuelva más parecida a la identidad, no lo contrario, ¿no? Aquí ya vemos, vamos a ver el siguiente proceso, ya estamos hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es convertir a este menos 1, lo vamos a convertir en 1. Entonces para eso vamos a multiplicar a la tercera fila por menos 1. Entonces acá, siguiente operación elemental. La siguiente operación elemental, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a la fila 3. Entonces vamos a tener que todo este elemento de acá va a ser idéntico, no pasa nada, no cambia nada, y vamos a multiplicar a toda la fila 3 por menos 1. Entonces vamos a tener aquí 0 por menos 1 igual 0. Aquí vamos a tener lo mismo, 0 por menos 1 igual 0. Aquí vamos a tener menos 1 por menos 1 igual 1. Acá vamos a tener 1 por menos 1